Bueno, pues vamos a ir empezando. Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda charla de Compartiendo con Cadecursia. Hoy tenemos el placer de contar con Patricia Murciego y con Paula Jiménez. Ellas son logopedas, tienen una clínica de rehabilitación en Valladolid que se llama Ciron. Bueno, son coautoras del libro Disfagia, de la evidencia científica a la práctica clínica y también del libro Abordaje de la disfagia pediátrico-neonatal. Y bueno, pues hoy nos van a hablar de la validación de la escala Edmund, que es una herramienta que sirve para cuantificar la evolución de la disfagia neurológica, si no me equivoco. Entonces, Patri, Pau, cuando queráis. Bueno, muchas gracias a Esther y a Cursia, como siempre, por dejarnos este ratito para hablar de esta escala que tanto trabajo nos ha llevado, porque luego se ve en un artículo publicado de 10 folios, pero esto lleva más de 6 años por detrás de trabajo diario, de no tener ni tiempo para comer, porque ese rato utilizarlo para hacer cosas de la escala, así que vamos, lleva mucho trabajo. Y algunas lágrimas. Sí, y muchas, no, mías muchísimas, porque es muy duro tener que publicar en una revista de estas características. Entonces, bueno, os contamos un poco cómo se ha creado y el porqué, ¿vale? De esta escala, es lo que vamos a hablar un poquito hoy y cómo pasarla, ¿vale? Además, hablaremos de que el artículo donde está publicada la validación de esta escala es gratuito y se puede acceder a él sin problema. Entonces, bueno, ya nos ha presentado Esther, yo soy Patricia, ella es Paula. Y bueno, las dos tenemos formación específica, sobre todo en el paciente neurológico, y bueno, pues hemos creado esta escala con el objetivo de dar una herramienta a nuestros compañeros, ¿vale? Para poder acceder. Y como ha dicho Esther, pues somos coautoras de estos dos libros. Nuestro trabajo siempre está encaminado al paciente neurológico y sobre todo a la disfagia, tanto pediátrica como del adulto. Y por ello es la creación de esta escala, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene, no? ¿Por qué hicimos esta escala? Para nosotros, la logopedia, como decía, es fundamental en el ámbito de la neurorehabilitación, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar, bueno, ahora tenemos una clínica de rehabilitación y también dedicada sobre todo al tratamiento del paciente neurológico, tanto niño como adulto, un equipo multidisciplinar, somos casi 22 personas trabajando en la clínica. Y entonces nosotros antes trabajamos en un hospital de neurorehabilitación también. Entonces, bueno, en nuestros años de experiencia como logopedas veíamos que la disfagia es un trastorno bastante prevalente, dependiendo del momento en el que se analice a este paciente, sea el ACV o el traumatismo craneoencefálico en ese instante, ¿no? Pues analizando ahí cuáles son la sintomatología del paciente, la disfagia está en torno al 90%. Si analizamos 15-20 días después del suceso que ha provocado el problema neurológico, estaríamos en torno al 80% de pacientes que presentan disfagia. Si hablamos a los 3 meses, como de un 50%, o sea que la prevalencia de la disfagia es bastante alta. Entonces veíamos que había muchísimas herramientas para poder valorar la disfagia, pero nos encontrábamos, aunque con nuestros pacientes, ¿no?, con daño cerebral que asisten a rehabilitación, que muchas veces esta rehabilitación se alarga y no se puede realizar en 1 mes o en 2 meses, ¿no?, que son rehabilitaciones a veces de 1 año, año y medio, cuantificar la evolución de cómo iba ese paciente pues era muy difícil, y entonces necesitábamos crear herramientas para ello. Entonces justo yo estaba realizando mi tesis doctoral y planteamos que esta tesis doctoral fuera sobre esta herramienta, ¿vale? Sobre la creación de una herramienta que nos sirviera a nivel logopédico, ¿vale? Y sí que vimos, cuando planteamos primero hacer el estudio, siempre hay que hacer una búsqueda, ¿no? O sea, tú quieres crear una herramienta, pero primero tendrás que ver lo que hay en el mercado, por decirlo de alguna manera, no sea que lo que tú vayas a crear ya esté, y es absurdo tu trabajo. Entonces, en el momento que nos pusimos a analizar qué escalas existían a nivel neurológico, había muchísimas para poder valorar al paciente con disfagia. Hay un montón de screening, de herramientas, de protocolos. Existen muchísimas herramientas para ver la calidad de vida de las personas. Existen muchas herramientas para poder analizar las actividades de la vida diaria de un paciente, ¿no? Esther, como terapeuta ocupacional, nos puede hablar de muchas de estas herramientas, pero tiene muy poco en cuenta el proceso de glutorio de la persona. Entonces
pensamos que era importante crear una herramienta, ¿vale? Sobre todo que nos permitiera cuantificar la evolución del paciente de una manera cuantitativa. Y esto es algo que los logopedas pecamos de no realizarlo, ¿no? Nos gusta mucho en nuestros informes poner un poco o un mucho de las cosas y así no se ven bien, ¿no? O sea, yo tengo que cuantificar realmente cuánto ha mejorado, un poco, un mucho, eso no es una cuantificación real, ¿no? Imaginaros que vais al oncólogo y cuando estáis en vuestro tratamiento, ¿no?, de un tumor, te dice, ¿ha mejorado un mucho o un poco? Dirías, ¿cómo? ¿Se ha eliminado, no se ha eliminado la patología, ¿no? Hay metástasis en esta zona, o sea, vamos a hablar un poco con propiedad, pues eso es lo que nosotros intentamos. Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? ¿Para qué sirve la escala EMUR? No es una escala de evaluación, no es una manera de tratar. Le contamos a Esther, que nos escribe mucho desde que hemos publicado, ¿no?, esta escala, nos escriben otros logopedas, estoy utilizando tu escala para valorar, pues para esto nos sirve, está especificado, ¿no?, en el artículo. Primero yo tengo que saber bien valorar la disfagia y esto es algo importantísimo. Si yo no sé valorar, no voy a saber tratar, ¿vale? Entonces, esta herramienta lo que me va a servir es para cuantificar cuánto ha mejorado esta persona. Que es muy importante, porque si no yo no sé qué tengo que seguir trabajando ni justificar el por qué esta persona viene a rehabilitación, ¿vale? Pero yo tengo que saber valorar. Hay millones de herramientas que nos van a servir para valorar la disfagia en el paciente neurógeno y eso es lo que yo tengo que utilizar de manera inicial. Está claro que esta escala está basada en esas herramientas, ¿vale? Y hay cosas que pueden estar en común. Nos va a dar muchas pistas esta escala de qué tengo que tener en cuenta según la evidencia científica en valorar una disfagia neurógena, ¿vale? Pero no es una herramienta como tal para valorar, ¿vale? Y luego a partir de esa valoración nosotros podremos pasar la escala, ver en qué punto se encuentra nuestro paciente y a partir de ahí plantear un tratamiento terapéutico, siempre basado en la evidencia científica. Entonces, primero tengo que evaluar bien al paciente, utilizar esa escala para ver en qué punto está y qué puntuación obtiene al inicio, realizar un buen tratamiento y luego cuantificar la evolución. Entonces, el objetivo de esta escala es que cuando yo tengo un paciente en rehabilitación, ¿vale?, yo pueda decir que ha mejorado no un poco o un mucho, sino que ha mejorado de 40 puntos a 78. Se ve mucho más clara, ¿no? O sea, esa cuantificación numérica en que me está permitiendo saber que el paciente ha mejorado. No es eso. Es que, fíjate, yo le veo que ha mejorado un poco ¿qué es un poco? 30 puntos, 40 puntos, vale, entonces yo lo entiendo mejor, ¿vale? También es una manera de justificar la continuación de una rehabilitación, una manera de que una mutua, una aseguradora, una familia entienda que ha habido una mejoría, ¿vale? Sobre todo eso numérica. Por ejemplo, en la disfagia neurógena se suele cuantificar la evolución con escalas como la FOIS o la 2. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de escalas? Que a veces el paciente ha mejorado, pero no ha habido una modificación en su dieta, que es lo que mide este tipo de escalas. Entonces, a lo mejor, después de mi tratamiento, este paciente sigue en una escala FOIS de un nivel 3, porque yo no he podido modificar la dieta, no ha mejorado tanto, pero sí que ha mejorado su movilidad lingual, sí que ha mejorado la sensibilidad intraoral, ha mejorado a nivel respiratorio, ¿vale? Entonces, las escalas que actualmente existen no nos permiten observar esa evolución de una manera más específica, ¿vale? Por eso era la creación de esta escala. Entonces, lo que os decíamos, ¿cuánto tiene de científico, de cuantitativo, ¿no? Un bastante, un mucho, un poco, o sea, realmente eso no, o sea, nos deja siempre como, a mí me da, ¿no?, como la sensación de profesionales sanitarios de segunda y no puede ser, o sea, tenemos que tener herramientas y esas herramientas, el problema es que no nos la puede crear un psicólogo o un otorrino, las tiene que crear un logopeda. Aparte de que en el paciente con daño neurológico hay muchas mejoras que a veces no se aprecian, pero son el camino para una mejora más grande. Sin embargo, si pues es una aseguradora, una mutua, una familia cuestiona en un momento dado la evolución de nuestro paciente, especificar ese poco, ese mucho de cosas tan pequeñas parece que pierde el sentido y pierde el valor de la evolución de esa persona. Entonces, por eso es importante, ¿no?, ser un poco más científicos. Y sobre todo nos parece importante que nosotras hemos creado esta escala, pero que la gente se anime a crear más herramientas a nivel logopédico. ¿Y quién mejor que un logopeda va a saber crear lo que necesita, ¿no? Hemos empezado presentándolo como con cierto desánimo, entre comillas, en el sentido de todo el tiempo que conlleva o las lágrimas que ha habido por el camino, pero realmente merece la pena y realmente es que nos hacen falta.
Entonces os animamos, ¿no?, a seguir creando este tipo. Entonces, al final la escala lo que nos va a hacer es darnos una puntuación numérica de la evolución de un paciente con disfagia, que nos va a permitir ser un poquito más específicos y darle una calidad científica también a nuestro trabajo, que creemos que es relevante para que nos vean como profesionales sanitarios igual que otro tipo de profesional, ¿no? No un profesional de segunda en el que habla de ha mejorado un poquito o un muchito, ¿no? Vamos a ser más serios y más profesionales. Entonces, después de todo esto, de pensar que necesitábamos una herramienta para cuantificar la evolución de una manera más específica, basada en evidencia, ¿qué hemos hecho, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos realizar esta herramienta, realmente nos planteamos realizar una herramienta, no sabíamos cuál íbamos a crear. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar un estudio para ver cuál era la secuela más prevalente dentro del daño cerebral a nivel logopédico y así crear la herramienta que más se fuera a utilizar. Entonces, hicimos un estudio un estudio retrospectivo, ¿vale?, para el análisis de las historias de un hospital de media estancia que trataba a pacientes con daño cerebral, y buscamos en 6 años, ¿vale?, de pacientes ingresados y ver de esa población, que eran unos 1.400 pacientes, cuál era el síntoma más prevalente. El problema que nos encontramos para hacer este estudio fue que el programa de gestión de este hospital no permitía seleccionar por diagnóstico y por lo tanto tuvimos que leernos las 5.000 o 6.000 historias que había en esos años, que eso fue pues bastante arduo. Entonces, a partir de ahí hicimos un análisis, ¿vale?, de los pacientes que estaban ingresados con daño cerebral y vimos que el síntoma más prevalente en general eran las alteraciones motoras, que estaban en un 90%, y la secuela secundaria, bueno, la segunda secuela que tenían estos pacientes era la disfagia, ¿vale?, antes que los problemas de lenguaje, muy a la par casi, ¿vale?, uno era un 48 y uno un 47, o sea, muy cerquita, pero era más prevalente la disfagia que los trastornos del lenguaje. Entonces ya decidimos cuál era el síntoma más prevalente. Como era la disfagia, nos íbamos a centrar en una escala, ¿vale?, para ver la evolución de los pacientes en rehabilitación que tuvieran disfagia. ¿Qué necesitábamos hacer? Pues después ver qué herramientas había en el ámbito de la disfagia. Analizamos las escalas que existían actuales para ver la evolución de los pacientes en rehabilitación, como os decía, la escala 2, la escala FOIS, la EDAX, ¿vale?, la multitud de escalas que hay, y ver también qué herramientas de evaluación había, ¿vale?, porque ahí nos va a marcar un poquito qué nosotros tenemos que observar en la evolución de este paciente, ¿no? A partir de esto y de una búsqueda bastante exhaustiva sobre este tipo de herramientas que comentamos, vimos cuál era bueno, los ítems que nuestra escala tenía que tener, ¿no?, para poder realmente ver qué modificaciones existían dentro de la rehabilitación logopédica. Yo no puedo modificar un maxilar, no soy cirujano, pero sí puedo mejorar la movilidad de la lengua, puedo trabajar la capacidad de la tos de un paciente. Entonces, bueno, esos parámetros que yo puedo modificar en rehabilitación y que además tienen una base de evidencia científica, van a ser los que se van a utilizar en esta escala. Entonces se creó esta escala, fenomenal. Pero cuando yo creo una escala, yo puedo decir, esta escala sirve para valorar la movilidad de la lengua, pero eso no puede que no sea real. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo después de crear una escala? Tengo que validarla, que esto es una fase muy compleja, ¿vale?, una fase estadística de cuando se crea una herramienta. Entonces nosotros de ese estudio inicial, ¿vale?, de todos esos pacientes que tenían disfagia, seleccionamos a 83 pacientes, les pasamos la escala de forma inicial, se realizó la intervención logopédica durante 3 meses y se volvió a pasar la escala, ¿vale?, para ver esa evolución, ¿vale?, dentro del tratamiento. Y ahí, con esos datos, fue los que se hizo la validación. Vale, entonces para la validación tenemos que analizar 3 propiedades psicométricas. Por un lado, la validez, la fiabilidad y la sensibilidad. Dentro de la validez hay varias cosas que analizar. Entonces tendríamos la validez de contenido, validez convergente y validez de grupos conocidos. En cuanto a la validez de contenido, se trata simplemente de determinar si los ítems que componen nuestra escala, nuestra herramienta, realmente son ítems válidos, son ítems aceptados y que, bueno, que se considera que se adecúan a aquello que queremos evaluar. Para ello elegimos la técnica del juicio de expertos. Inicialmente seleccionamos 33 logopedas, pero finalmente fueron 24 los que cumplían las condiciones idóneas para entrar en este juicio de expertos, y mediante 3 encuestas de Google
comprobamos que todos los ítems tenían una adecuada relevancia y una adecuada pertinencia. La validez convergente supone correlacionar, ¿vale? Ver si nuestra herramienta en relación a otra que ya está validada y que mide el mismo constructo tienen una relación positiva, ¿vale? Entonces nosotros elegimos la escala FOIS, bueno, pues porque es una de las escalas que valora precisamente digamos, la evolución, la severidad de la disfagia, y también porque, bueno, pues es una de las escalas que más peso y que más presencia tiene en la literatura actual. Entonces, bueno, pues observamos a través de distintos estadísticos que los dos instrumentos tenían una correlación directa, ¿vale? Que los dos realmente determinaban o analizaban los mismos aspectos. Es cierto que en nuestro caso mucho más detallado, que será el objetivo, pero en relación a esta que ya está validada y que tiene un peso científico, pues era adecuado. La validez de grupos conocidos consiste en determinar si dentro de los distintos grupos que pueden aparecer según esa severidad, si realmente hay cambios entre ellos. Entonces, de nuevo, con la escala FOIS hicimos los 7 subgrupos que proporciona la escala FOIS y observamos si según iban pasando, por así decirlo, los pacientes de un nivel a otro, a su vez nuestra escala iba mostrando diferencias significativas en su puntuación. La fiabilidad lo que hace es determinar el grado de precisión del instrumento respecto a aquello que queremos medir, si realmente es un instrumento preciso y si realmente está midiendo aquello que queremos observar, y se hace a través del alfa de Cronbach, que dependiendo de los valores que nos dé, pues nos determina si son valores bueno, insuficientes, adecuados, satisfactorios y excelentes. En nuestro caso, obtuvimos puntuaciones satisfactorias y excelentes en todas las puntuaciones, en todos los dominios y también en el valor total de la escala. Y por último, la sensibilidad, que sería la última propiedad, que lo que hace es decirnos si el instrumento tiene una buena capacidad para detectar un cambio en la población en la que se está aplicando. Pero ese cambio se puede medir de dos maneras, con la sensibilidad interna y la externa. La interna se hace con el mismo instrumento y vemos si realmente en esas valoraciones que cuenta Patrick que se hicieron al inicio y al final hay un cambio significativo. Es decir, si utilizando ese instrumento realmente los cambios a nivel de puntuación tienen una significación directa en relación a los cambios que observamos y en relación a la evolución de ese paciente. Tanto si se mantiene como si mejora, como si se pudiera observar algún tipo de empeoramiento. Y la sensibilidad externa lo que hace es determinar si ese grado de cambios que observamos en un periodo de tiempo se correlaciona con los cambios que determina otra escala, ¿vale? Y volveríamos a la escala FOIS. Es decir, observamos si los pacientes según iban cambiando de un nivel de severidad a otro, a su vez también iban mostrando variaciones de puntuación lógicas, coherentes y significativas con nuestra escala. Y de nuevo pues, también observamos que la correlación era directa entre todas ellas. Entonces, todos estos estadísticos y propiedades están descritos en el artículo que publicamos, que ya os ha dicho Patrick, que es de libre acceso, y ahí bueno, pues detallamos un poquito más cuál fue el proceso, de qué manera fuimos eligiendo los distintos estadísticos que teníamos que aplicar y bueno, pues cómo dimos finalmente con la herramienta que está publicada. Vale, ¿y cómo se utiliza esta herramienta? ¿Vale? Que es una de las dudas que la gente nos ha ido preguntando en redes o escribiéndonos al correo. Entonces, como hemos dicho, primero tienes que evaluar al paciente con las herramientas que tenemos. Se rellena la escala, que ahora veremos cómo se rellena, ¿vale? Nos da una puntuación total. Yo trato al paciente con mis herramientas y siempre basándonos en evidencia científica lo que utilizamos. Y cuando yo quiero hacer un análisis, ¿no?, de la evolución del paciente, vuelvo a pasarle la escala. Entonces ahí es donde yo observo esos cambios. Me va a dar la evolución. Entonces imaginaros que inicialmente yo tengo un paciente que ha obtenido una puntuación de 30, ¿vale?, en esta escala y que después de estos 3 meses de tratamiento obtengo una puntuación de 50, ¿vale? Lo máximo que se puede obtener en la escala es un 112. Entonces, bueno, yo ya ahí observo, ¿vale?, la evolución positiva que ha tenido este paciente. Esta escala está
dividida en 4 grupos, ¿vale? de ítem. El primero sería la motricidad y sensibilidad, después las fases de la devolución, después la respiración y la alimentación y finalmente hay una tabla resumen que ahora os contamos un poquito para qué sirve. Entonces, primero valoramos la motricidad y la sensibilidad. Yo valoro al paciente y relleno esto, ¿vale? ¿Por qué la escala va de 1, 2 y 3 y no 0, 1 y 2? Bueno, pues es un tema estadístico, ¿vale? Era más fácil poder validarla cuando incluso el nulo valía un punto, ¿vale? Entonces, que yo veo la movilidad labial, veo que es nula, un 1. Veo que está alterada, un 2. Veo que es normal, un 3, ¿vale? Y ahí voy rellenando. A nivel sensitivo, aquí cambia un poco. Cuando está alterado se da un punto y cuando es normal, un 2. Porque yo no puedo decir que la sensibilidad está nula, ¿vale? Realmente puede estar alterada o puede estar normal. Eso es lo que nos dice la evidencia. Los reflejos, veis que si están ausentes tenemos un punto, si está alterado un 2, si se está normal un 3, en estos 3 primeros, ¿vale? Que serían reflejos normales de irritorio, de náusea y de tos. Entonces esto es algo positivo que esté presente. Sin embargo, el reflejo de búsqueda y de mordida, que en un paciente neurológico, una persona adulta, estén presentes, quiere decir que tiene una alteración y entonces estaría al revés, ¿vale? El que esté ausente nos daría la máxima puntuación. Después tendríamos las fases de la deglución, ¿vale? Estos son movimientos o requerimientos musculares que nosotros necesitamos para cada una de las fases. Entonces yo voy a valorar primero al paciente si tiene esos movimientos o no y luego relleno la escala, ¿vale? Entonces veo a nivel anticipatorio si tiene gusto olfato, porque eso le puede dificultar después el proceso deglutorio con esa fase 0 de anticipación, ¿vale? Que puede estar alterada. A nivel oral preparatorio, de transporte y faringolaringio. Después valoraríamos la respiración y la alimentación, ¿vale? Entonces yo vería a nivel respiratorio cómo es su mecánica, cuál es el tiempo de apnea, si hay una coordinación entre la respiración y la deglución y si nuestro paciente puede, podemos pasarle un peak flow, ver si esa tos es eficaz, ¿vale? Y en la parte de alimentación, ver si usa una sonda nasogástrica o una PEG, ¿vale? Si no la usa, obtendría 2 puntos, y si la usa un 1, si lleva una tráqueo, si tiene babeo y el tipo de textura que es capaz de tomar. Si no toma nada, tendría todo alterado, ¿vale? Pero imaginaros que es capaz de tomar una extremadamente espesa, pues obtendría un 2. Esta clasificación está basada en la IDSI, ¿vale? En vez de en la clasificación que utilizamos aquí en España habitual de miel, néctar, pudding, ¿vale? Tiene la clasificación más actual. Y además porque algunos de los test, como por ejemplo el GUS, que es específico para el paciente neurológico, ya utiliza esta clasificación. Entonces pensamos que tenía un poquito más de peso científico el utilizar esta clasificación. Y finalmente, con esas puntuaciones, lo que yo hago es rellenar una tabla de resumen. ¿Para qué? Pues porque, como habéis visto, hay algunos de los ítems que valen 2 puntos, otros 3. Entonces, para que a nivel estadístico cada uno de los puntos tenga el mismo valor, yo tengo que hacer un factor de ponderación, ¿vale? Porque si no, ¿por qué tiene que valer más la movilidad de los labios que el llevar una tráqueo o no? O sea, a lo mejor dificulta incluso más, ¿no? la deglución. Entonces todos los ítems tienen que valer lo mismo. Entonces yo aquí en esta tabla voy poniendo la puntuación que he obtenido, lo multiplico por el factor de ponderación y me da la puntuación final, ¿vale? El factor de ponderación es muy sencillo, es simplemente multiplicarle por ese número y solo hay 4 factores de ponderación, ¿vale? 0,86 que son para los que valen 3 puntos, 1,29 que son para los que valen 2 y 0,43 para las texturas de sólidos porque hay más ítems y para la textura de líquidos 0,25. Entonces simplemente yo relleno esto, pum, 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 multiplico y obtengo un total, ¿vale? Que lo máximo sería 112,038. Eso sería la deglución normal. Todo lo que esté por debajo es que esta persona tiene alguna dificultad para poder comer, ¿vale? Entonces, nuestra idea sería más adelante a lo mejor crear alguna herramienta para que esto se pueda hacer de forma automática, ¿vale? Pero por el momento hay que hacerlo a mano. Se tarda 5 minutos en pasar esta escala porque está en base a la valoración que tú has hecho. Entonces es simplemente rellenar, ¿vale? Este cuestionario. Y al final, perdonad un segundín que no me ha salido. ¡Ay! No me sale. Espera. Que era para... Dejo de compartir un segundo. Vale, lo voy a abrir yo por mi cuenta. Vale, entonces al final lo que obtengo es eso, la puntuación de la escala. Vale, ahora, un segundín, aquí. Entonces,
Todos estos datos los publicamos en la revista Nutrición Hospitalaria. Uno de los requisitos para poder publicar este artículo tenía que ser una revista JCR, ¿vale? Que es un tipo de revista de una calidad científica bastante alta. Y entonces, bueno, pues esta revista cumplía los requisitos y pudimos publicarlo. Está de libre acceso, ¿vale? Para que todas las personas que quieran acceder a este artículo lo puedan hacer. Siempre lo contamos y es que los artículos que están de libre acceso es porque los autores han pagado para que se publiquen. Nosotros, o sea, nuestra idea de crear esta escala es que de verdad tengamos mejor calidad en nuestro trabajo, ¿vale? Y entonces hemos querido que la gente pueda acceder a ella y poder utilizarla, es el objetivo de todo esto. Entonces aquí podéis ver lo que comentaba Paula de todo el tema estadístico, ¿vale? Por si a alguien le interesa saber cómo se ha hecho, que esto es súper relevante, porque al final en una herramienta, si la estadística está bien hecha, quiere decir que es de calidad. Si yo no hago esta validación, la herramienta no tiene ningún tipo de validez científica, ¿vale? Por lo tanto no sería adecuado utilizarla. Y luego aquí tendríamos la escala, ¿vale? Como habéis visto, que además la tenéis en el artículo, ¿vale? Y aquí tendríais la herramienta para poder realizar el factor de ponderación, ¿vale? Con la puntuación final. Entonces, bueno, aquí tenéis todos los datos estadísticos, ¿vale? Finalmente, o sea que podéis acceder a esta herramienta sin ningún tipo de problema. Que será un poco la intención, el poder compartir con los compañeros y con el mundo logopédico el trabajo. Vale. Bueno, ahora no nos sale esto, no sé por qué. Entonces, bueno, lo que hemos sido rápidas, Esther, hemos intentado explicarlo eficientemente, ¿vale? Para que la gente tampoco esté con un rollo sobre esta escala, sobre todo que se entienda para qué sirve, que se entienda que es muy fácil de pasar, ¿vale? Y que es importante primero valorar al paciente, luego utilizar la escala y siempre pasar el factor de ponderación, ¿vale? Porque si no, no estaría bien utilizada. Y que puede ser útil para poner en valor también ese trabajo que se hace de manera diaria, pero que a veces no sale tanto a la luz, pues porque bueno, pues la evolución de nuestros pacientes con lesión neurológica pues a veces es muy lentita, pero no significa que no haya un gran trabajo detrás. Eso es. Y bueno, nada, deciros que cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, dentro del propio artículo está también nuestros correos, pero bueno, que tenéis nuestros correos electrónicos aquí y que nos podéis seguir en las redes sociales, que mucha gente también nos escribe por los chats de las redes para cualquier duda sobre la escala o cualquier cosa que necesitéis. Tenéis, chicas, una pregunta que os han dejado en el chat que dice, ¿es específica para logopedas? ¿Los terapeutas ocupacionales podríamos pasarla o usar los ítems? Choco Cristi, ¿no? Os lo pregunto. Vale, la idea es que se pueda pasar a nivel multidisciplinar, pero es verdad que hay ítems que para poder valorarlos tienes que tener una formación muy específica en disfagia, por ejemplo, para poder pasar bien un peak flow o para poder valorar muy bien la sensibilidad intraoral. Entonces hay cosas que, aunque se pueden utilizar, es verdad que es más específica de logopedas. De logopedas. Sobre todo por eso, porque al final hay herramientas que a lo mejor tienes... O sea, se basa mucho en que tú tienes que tener un conocimiento de base para poder utilizarla bien, porque si no hay algún ítem que a lo mejor tú puntúas como 0 y es un 1 y entonces ya das la escala con error. Que esto es algo que pasa muchas veces incluso en los estudios científicos. Por ejemplo, para ver la prevalencia de la disfagia, hay estudios que nos dicen que la disfagia está en un 10%, otros en un 90%, otros en un 80%. Hay muchos sesgos. Y cuando tú analizas el por qué hay tanta diferencia entre uno y otro, es que a lo mejor unos los han hecho un logopeda, otros lo ha hecho una enfermera sin conocimiento en disfagia, ¿sabes? Entonces no... Claro, al final ese es el fallo que puede haber. Entonces, ¿se puede utilizar a nivel multidisciplinar? Sí, pero tienes que tener conocimientos de disfagia de base. Perfecto. Bueno, pues nada más. Antes de terminar, sí que me vais a permitir comentaros también que Patricia y Paula son coordinadoras de los 2 másteres que tenemos en esta casa, en Cursia, que son el máster en intervención logopédica en atención temprana y el máster en intervención logopédica en patología neurológica, que tenemos abierto las inscripciones ya para las ediciones que empezaremos en septiembre. Entonces, si estáis interesados o queréis información, pues podéis escribirnos y gustosamente os informaremos. Y nada, terminar agradeciéndoos, Patri y Pau,
vuestra participación en esta jornada. Y eso, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Gracias por vuestro tiempo. Sí, y por invitarnos a contar un poquito Eso es. sobre esta herramienta que tanta ilusión nos hace haber creado. Muy bien. Pues nada, estamos en contacto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós a todos. Un abrazo, Gracias. hasta luego.